Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. La Iglesia en la Edad Moderna. 1. La Reforma Protestante. La caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos otomanos en el año 1453 marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, cuya primera manifestación es conocida como Renacimiento, un movimiento cultural caracterizado por la pretensión de restaurar los valores y el arte clásicos de las antiguas Grecia y Roma. El hombre renacentista mira con menosprecio hacia la Edad Media y desplaza a Dios del centro de interés, para colocar en su lugar al ser humano. Nace el humanismo. La Iglesia no es ajena a las nuevas corrientes, algunos de sus miembros se dejan arrastrar por ellas. Hay papas cuyas principales preocupaciones fueron las riquezas, el arte y las fiestas escandalosas. El Papa Julio II empieza la construcción en Roma de la nueva Basílica de San Pedro, para la cual solicita donativos a cambio de indulgencias. Martín Lutero, 1483 a 1546, monje agustino alemán, reacciona públicamente contra el comercio de indulgencias clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Roma intenta persuadir de corregir sus afirmaciones, pero Lutero se niega, llegando incluso a quemar públicamente la bula papal que condena muchas de sus proposiciones. El Papa León X lo excomulga en 1521. La reforma de la Iglesia que pretende Lutero, que consiste en la vuelta al cristianismo primitivo, se transforma en una ruptura con Roma, porque niega verdades fundamentales de la fe. Los puntos principales de la doctrina de Lutero son los siguientes. Sola fide. Solo la fe salva, no las buenas obras. El ser humano es, desde el pecado original, esencialmente pecador, por lo que le es imposible salvarse por su propio esfuerzo. Solamente la gracia de Dios puede salvar al hombre de fe. Sola Escritura. La Escritura es la única fuente de la verdad revelada. No la tradición ni el magisterio. Por tanto, no hay un intérprete oficial de la Biblia, cada quien puede interpretarse como quiera, a esto se le denomina libre examen. Solo el bautismo y la Eucaristía. No acepta los demás sacramentos. Solo Cristo. Sin intermediarios, ni jerarquía eclesial, ni culto a la Virgen y a los santos. Luego del cisma provocado por Lutero, hay más reformadores y separaciones. Juan Calvino, 1909 a 1564. Laico francés que consolida la Reforma Protestante. Defiende la doctrina de la predestinación, según la cual Dios ya tiene determinado el destino de los hombres, independientemente de las obras que realicen, unos irán al cielo y otros, al infierno. Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531. Sacerdote suizo que es pan de la Reforma en Suiza. Contrario al celibato de los sacerdotes ya la Eucaristía, a la que considera solo un símbolo de la presencia de Jesús. Juan Knox, 1514 a 1572. Sacerdote escocés, fundador de la Iglesia Presbiteriana en Escocia, que sigue al calvinismo. Enrique VIII, 1491 a 1547. Rey de Inglaterra desde 1509. En 1534, al no lograr obtener del Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, separa a la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica y se autoproclama cabeza de la misma. Nace el anglicanismo. 2. La Reforma Católica. Con anterioridad a la Reforma Protestante y paralelamente a ella, la Iglesia ve la necesidad de hacer reformas en su interior. Mal llamada por alguna contrarreforma, la Reforma Católica no tiene como único objetivo contrarrestar el movimiento reformista protestante, también busca corregir las desviaciones y errores al interior de la propia Iglesia. 2.1. El Concilio de Trento. Con los propósitos mencionados, en 1542 el Papa Paulo II convoca al Concilio de Trento, el cual empieza en 1545 y se extiende, con un par de interrupciones, hasta 1563, año en que es clausurado por el Papa Pío IV.
Las conclusiones del concilio son doctrinales y sobre la vida eclesiástica. Las principales son las siguientes. A. Doctrinales. La fe justifica al hombre ante Dios, pero no solo ella, lo que el hombre hace con su vida, sus buenas obras, también son necesarias para su salvación. Tanto la Biblia como la tradición son fuente de la revelación divina. Solo la Iglesia puede interpretar la Biblia. El canon de la Biblia está conformado por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Declara la autenticidad de la traducción de la Biblia al latín hecha por San Jerónimo en el año 382, conocida como la Vulgata. Este será el texto oficial de la Biblia hasta el siglo XX. Los sacramentos son 7 y fueron instituidos por Jesucristo. El bautismo borra el pecado original, pero no la inclinación del hombre a pecar. La gracia de Dios, recibida en los sacramentos, ayuda al hombre a hacer el bien. La Eucaristía no es un símbolo de Jesucristo, es su presencia real. Se recupera el valor de las indulgencias, del culto a la Virgen y a los santos, y del purgatorio. Las indulgencias responden a un espíritu de caridad y penitencia, de lo contrario se desvirtúa su sentido y carecen de validez. B. Regulaciones de la vida eclesiástica. Se ordena la residencia del obispo en su diócesis y las visitas frecuentes a sus parroquias. Se prohíbe su sustitución en el cargo. Se ordena la fundación de seminarios en cada diócesis, para la formación en la piedad, la religión a los futuros sacerdotes. Los candidatos al sacerdocio deben pasar por un examen previo. Los sacerdotes en las parroquias deben dar catequesis a los niños e instrucción religiosa a los fieles. ¿Sabías que? Respecto de la Biblia católica, la Biblia de los protestantes tiene 7 libros menos en el Antiguo Testamento. Son los llamados libros deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Baruch, primero y segundo de Macabeos. Esto es así porque nuestra Biblia está escrita sobre la base del canon griego de Alejandría, conocido como la versión de los 70, por el número de traductores que participaron en ella, mientras que la de los protestantes, sobre la base del canon hebreo de Jerusalén, en el que, se dice, faltaban dichos libros. Es interesante anotar que se han encontrado versiones en hebreo o arameo de casi todos los libros deuterocanónicos, lo cual avala la postura católica de incluirlos. 2.2. La aplicación del concilio. El Concilio de Trento es de suma importancia para la vida de la Iglesia, ya que no solo reunió a los obispos para tomar diversas decisiones, sino que éstas se registraron en documentos que no se convirtieron en letra muerta. Después de la clausura del Concilio de Trento se lleva a cabo la renovación que se buscó impulsar. Para ello, la labor del papado es fundamental. El concilio le ha encargado el aplicar en la Iglesia las decisiones tomadas. Por tanto, el Papa Pío IV, 1559 a 1565, forma una comisión de aplicación. Posteriormente, el Papa Pío V, 1566 a 1572, publica el Catecismo Romano, el Breviario Romano y el Misal Romano. ¿Qué son estas publicaciones? Catecismo Romano. Manual de instrucción sobre la doctrina cristiana que sirve de ayuda para la catequesis y la predicación. Breviario Romano. Compendio que contiene antífonas, himnos, lecciones, salmos y otras oraciones. Está construido de los siguientes elementos: el salterio, el propio de la temporada, el de los santos, el de los comunes. Misal Romano. Libro que contiene todas las ceremonias, oraciones, lecturas y rúbricas para la celebración de la Santa Misa. Consta de 3 partes: el ordinario de la misa, con las oraciones de cada día, el santoral y las misas votivas, y misas de difuntos. Se les dice romano porque es el oficial de la Iglesia Católica. El Papa Gregorio XIII, 1572 a 1585, funda seminarios y colegios. Y nombra nuncios permanentes ante los soberanos. El Papa Francisco Sisto V, 1585 a 1590, impulsa la organización eclesiástica creando 15 congregaciones romanas que, a manera de ministerios, lo asisten en el gobierno de la Iglesia y de los estados pontificios. El Papa Paulo V, 1605 a 1621, publica el ritual romano para la celebración de los sacramentos. También es de gran importancia el impulso reformador de las órdenes religiosas durante el siglo XVI.
Ahí están. Los teatinos. Los franciscanos capuchinos. Los barnabitos. Las ursulinas. Las carmelitas descalzas de Santa Teresa de Ávila. La congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Una de las órdenes que más aporta a la Reforma Católica es la Compañía de Jesús, fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola y aprobada en 1540 por el Papa Paulo III. Los jesuitas, como se les llama, se distinguen por una sólida formación y por hacer, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, un cuarto voto, el de obediencia al Papa. Todas estas congregaciones se convierten, así, en un apoyo inestimable para el papado y la Reforma Católica, cubriendo varios frentes: la formación del clero, la educación, el cuidado de los desamparados, las misiones, etc. 3. La Iglesia y la Ilustración. En el siglo XVIII las ideas del Renacimiento alcanzan su punto culminante. Se le conoce como el siglo de la razón o el siglo de las luces, por el lugar privilegiado que alcanza la razón, a la que se le considera el camino excluyente para alcanzar el progreso y el bienestar. Es en Francia donde estas ideas cobran mayor fuerza. Se impone un movimiento intelectual que, sobre la base de lo racional, desprecia lo dogmático y tradicional, se le denomina Ilustración. La religión es parte de la tradición que pretenden desechar. Los pensadores ilustrados son esencialmente escépticos y anticlericales. Sus principales representantes son Voltaire, 1694 a 1778. Montesquieu, 1689 a 1755 y Rousseau, 1712 a 1778. En algunos casos, solo llegan a profesar una religión natural, que admite la existencia de un ser superior y nada más, teísmo. El rechazo hacia la religión se resume en los siguientes puntos. Negación de la fe como modo válido de conocimiento. Se rechaza la revelación divina y los dogmas de la Iglesia. Solo lo que es demostrable por la razón puede ser aceptado. Deísmo. Mediante la razón puede concebir a Dios como un gran relojero que ha echado a andar el mundo, pero que no tiene ninguna relación con él, no es padre, no ama, Voltaire. Cada quien, si lo necesita, es libre de darle culto como quiera. Materialismo. No hay nada fuera de la materia. Se rechaza aquello que no puede ser demostrado científicamente. La noción del alma, por ejemplo, no tiene sentido, no existe. Anticlericalismo. Oposición frontal a la Iglesia Católica, a la que se califica de intolerante y enemiga de la razón humana. Laicismo y secularismo. La moral no depende de ninguna religión. El hacer el bien al prójimo no es una exclusividad de la caridad cristiana, debe haber, además, una separación entre Estado e Iglesia. A pesar de todo esto, la Iglesia no sucumbe ante este nuevo movimiento ni ante su concreción en la realidad. La Revolución Francesa, 1789 a 1799, que significó un ataque para la Iglesia y constante persecución a sacerdotes, religiosos y religiosas de muchas congregaciones quienes, pese a estas nuevas corrientes de pensamiento, no flaquearon en su amor a Dios, Jesucristo y la Virgen María. Por eso, la Iglesia sale fortalecida en esta época, se cultiva la apologética, el derecho canónico y la historia eclesiástica. En otras palabras, la Iglesia usa la ciencia para explicar, normar y entender mejor la fe. Es a partir de esa época que la Iglesia se separa del Estado y este proceso, lejos de debilitarla, le termina dando una mayor independencia y un mayor sentido de unidad en torno al Papa de Roma.